El conocimiento no es un derecho, el conocimiento es una obligación. Somos más conociendo. Entonces no nos podemos dar el lujo de ignorar aspectos de la realidad que son muy básicos y que implican una simple lectura, que implican oír a otras personas que han leído lo que uno no ha leído y que implican cotejar y comparar datos, comparar informaciones, comparar lo que te está diciendo una persona ahora con lo que te dijo hace un año, 2 o 10, comparar lo que dicen con lo que hacen. ¿Se entiende? El conocimiento no es un derecho, el conocimiento es una obligación. Lo peor que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo no es la pandemia del coronavirus. Lo que estamos viendo y que es catastrófico es la pandemia de ignorancia, de personas que ignoran y que hablan como si conocieran. Personas que son incapaces de sostener un argumento y que ante un argumento responden o con soberbia o con emociones. La soberbia no es un argumento. Las emociones no son un argumento. La capacidad de etiquetar a los otros con fetiches ideológicos no son un argumento. ¿Eh? Tenemos que buscar ser más, tenemos que buscar conocer, tenemos que buscar entendernos y darnos cuenta que no podemos vivir sosteniendo conductas primitivas, pensamientos primitivos, acciones rudimentarias. Tenemos que ir a más. Porque los problemas que padecemos en la Argentina no son una cuestión estrictamente económica o política. Hay una cosa que es más de fondo, que es espiritual, que es moral y que es intelectual. Somos más haciendo ser más a otros. Somos más en cooperación con otros. Todos dependemos del vínculo con otras personas y tenemos que apostar a más, porque la peor pandemia es la pandemia de ignorancia, que genera conductas que son ridículas. Date cuenta que no es necesario que andes en bicicleta con barbijo, porque el virus no está en el aire. Eso lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. El virus no está en el aire libre. No es que la atmósfera llueve en virus. No es que los árboles desprenden virus. Si vos andás en bicicleta no tenés que ponerte un tapabocas, un barbijo o una mascarilla. Porque no es necesario. Y si vos le estás demandando a tu cuerpo que por una actividad física la necesidad de incorporar más oxígeno, si vos obturás el ingreso normal de oxígeno porque te pones una mascarilla, un tapabocas o un barbijo cuando no es necesario, ese tapabocas, en vez de sanarte, te enferma. En vez de prevenirte una enfermedad y mantenerte sano, te está enfermando. Y lo que tenemos que saber, que el miedo paraliza y quien te oprime no se queda quieto. Entonces, no tenés que odiar, ni siquiera tener bronca, ni siquiera estar enojado. Tenés que tener conciencia, tenés que saber que esto que estamos viviendo es una oportunidad fantástica para atrevernos a hacer más. Y que esto que estamos viviendo, lamentablemente, es un parteaguas, donde unos descenderán, como el agua en el techo de una vivienda, descenderán para el lado del bien, del conocimiento, de la lucidez y de la cooperación, y otros descenderán a la ignorancia, a la vulgaridad, a la violencia y la mediocridad. Date cuenta que esta pandemia, como se llama, genera conductas totalmente nefastas, conductas de personas que porque tienen un pedacito más de poder oprimen a otro ser humano. No tenés derecho por ser policía negarle a un papá ver reencontrarse con su hija. Eso nunca va a estar bien. Vos tenés que cotejar, cuando tomás una decisión en tu vida, tenés que cotejar qué es lo que ganás y qué es lo que perdés, porque nada es neutral. Entonces, cuando vos estás prohibiéndole a un papá ingresar a la provincia de Córdoba para que se reencuentre con su hija, porque vos asegurás que ese papá es un arma biológica que va a entrar a Córdoba y que va a infectar a todos, tenés que darte cuenta que eso no es así. No somos armas biológicas, somos personas, y que haya un virus como los tantos que hubieron y que hay, no significa que todos tienen que tener el virus, y que aún teniéndolo, no necesariamente tienen que por qué contagiar. Y que prohibirle a una persona el ingreso a una provincia es un acto totalmente aberrante e inconstitucional. Porque tenemos que tener en claro que Argentina es una sola y que los gobernadores provinciales no son dueños de feudos, porque las provincias, no son feudos, y somos parte de un único Estado y de una única república. ¿Se entiende? Entonces los gobernadores tienen que tener una política que, para cuidar a la población que reside en su provincia,
tienen que poder cuidar a todos los seres humanos, aunque residan en otras provincias. Y se tienen que dar cuenta los gobernadores que vos, por cuidar que no se dispare la profusión del virus en tu provincia, vos no podés humillar a las personas como si te crees que entrar a San Luis o a Córdoba o a cualquier provincia implique que sea más difícil que entrar a la zona Schengen en la Unión Europea. No da, ¿se entiende? Entonces vayamos al conocimiento, vayamos a la lucidez y a darnos cuenta que somos más conociendo, y repito, el conocimiento no es un derecho, el conocimiento es una obligación. Si vas a opinar, si vas a querer meterte en la política y hacer política, te suplico que por lo menos leas, aunque sea, 3 libros al año. ¿Se entiende? Que busques escuchar a otros que no dicen lo mismo que decís y que crees. Vamos a más, que el conocimiento es una obligación y es totalmente necesario.